Recién dijiste algo, es una bomba, ¿no? Y me surge esta pregunta. ¿Hay alguna relación entre Soros y el Papa Francisco? Sí, hay una relación muy estrecha, además, y en el libro le dedico también varias páginas, ¿no? Por ejemplo, cuando el Papa Francisco vino a Estados Unidos, buena parte de la financiación del viaje corrió a cargo de entidades de Soros. Es decir, Soros tenía un enorme interés en traerse al Papa Francisco, hubo obispos que mediaron en esta situación y hay que tener en cuenta que el Papa Francisco es el segundo icono de la agenda globalista público. El primer icono es Soros. Yo le dedico un capítulo entero en Un mundo que cambia a Soros y le dedico un capítulo entero al Papa Francisco, aunque luego aparezcan aparte en distintas páginas del libro, pero son dos iconos. El Papa Francisco es un globalista. Ahora, también tengo que decir, porque creo que hay que ser justo, que esto no lo ha inventado el Papa Francisco. Claro. Es decir, la referencia a un gobierno mundial que vaya más allá de los gobiernos nacionales es una referencia que ya aparece en Juan XXIII y que vuelve a repetirse en encíclicas de Pablo VI, de Juan Pablo II, aunque a la gente le pueda sorprender, porque tiene una imagen muy idealizada y muy falsa, de Juan Pablo II, de Benedicto XVI, y el Papa Francisco, si quieres, se ha notado más, primero, porque no ha escrito otro tipo de encíclicas o no ha promulgado otro tipo de encíclicas y entonces no hay nada más que globalismo en vena, y porque además, bueno, pues es un personaje que ha coincidido con el aceleramiento de esa agenda globalista. Pero la idea de un gobierno mundial que sea supranacional, que las naciones le cedan su soberanía, etcétera, eso está en documentos pontificios de todos los últimos papas, salvo el caso de Juan Pablo I, que como todo el mundo sabe, no llegó a estar un mes en el trono pontificio, pero el resto todos fueron en esa dirección. Ahora, eso es verdad, el Papa Francisco ha coincidido con que va muy en esa dirección, de una manera mucho más clara y más evidente, y al mismo tiempo no habla de otras cosas apenas, y entonces se nota más. Pero hoy, por ejemplo, en mi programa de radio, de La Voz, estaba dando una de las noticias en el boletín de noticias en la sección de internacional, comentando cómo se daba la circunstancia de que había un párroco aquí en Estados Unidos, un párroco católico, que había dicho que Black Lives Matter eran unos parásitos, el obispo lo ha suspendido inmediatamente, y sin embargo otro párroco en una ciudad mucho más importante de Estados Unidos, en una catedral, pues nos ha informado de que Cristo es lesbiana, homosexual, bisexual y trans, y esto lo ha hecho en una misa del orgullo gay y por supuesto el obispo no ha hecho nada. Y esto, imagino que en Argentina suena chocante, pero aquí en Estados Unidos hay muchísimas parroquias católicas que tienen misa una vez al mes para gays, y entonces ponen las banderas del arco iris y van las parejas, etc. En muchos casos hay un apoyo directo del obispo, y ahora mismo la conferencia episcopal alemana, que tiene al frente a un cardenal que se llama Marx, no deja de ser curioso, el cardenal Reinhard Marx. Bueno, Reinhard Marx ha dado permiso a los párrocos para que celebren una ceremonia de bendición de parejas homosexuales. Lógicamente no la pueden llamar matrimonio, porque esto complicaría mucho el derecho canónico, pero una pareja de lesbianas o dos homosexuales masculinos pueden ir al párroco en Alemania y decir, celebre usted una ceremonia de unión y bendición de nosotros, y, hombre, si el párroco les dice que no, pues se van a otro párroco, pero ya la conferencia episcopal alemana ha consentido esta situación. Eso sí, lo deja al arbitrio del párroco, por si hay algún párroco que de pronto dice, pero aquí qué está pasando, etcétera. Bueno, pues entonces te vas a otra parroquia y ya bendice el párroco a las dos lesbianas y todo el mundo se va muy contento a su casa.